El miércoles pasado habíamos comenzado a leer el libro el primer capítulo de Efesios, y allí estábamos tratando de entender las riquezas de esta escritura y poder comprender quizás a veces palabras que nos cuesta. Entonces buscamos de aprender qué nos quiere decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en este caso. Y vamos a leer nuevamente esta porción que hemos leído ayer, los primeros 14, el miércoles, primeros 14 versículos, y vamos a continuar desde donde habíamos dejado. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recuerden, les hablaba a los santos. ¿Quién eran los santos? No eran aquellos que tenían tan solamente un nombre, sino eran aquellos que vivían según un santo. Aquellos que habían aceptado a Cristo como su Salvador y caminaban en santidad. Se habla también de cristianos adultos, como también lo muestra un poquito más adelante. Esta carta podría haber sido escrita para toda la región de allí del Mediterráneo, pero en este caso la apuntaron para la iglesia que está en Éfeso. Dice: nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que son bendiciones que nacen en el cielo, no son bendiciones terrenales, y particularmente el apóstol Pablo atacaba la idolatría a la diosa Diana, diciendo: ella es terrenal y no puede tener una bendición como nos da Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Hablábamos de esta predestinación, donde muchos piensan: yo soy predestinado, yo no soy predestinado, cuando predestinación es que Cristo murió en la cruz y esta salvación la dio a todo aquel que cree en Él. A todo aquel que se acerca. No hay distinción de raza, no hay distinción de color, ni altura, ninguna, sino que todo aquel que cree que Jesús es el Señor, que Él ha muerto en la cruz, resucitó, es aquel que ha sido predestinado. Es una obra que Él ya la ha planeado desde el principio de los tiempos y está para todo aquel que se acerca. Versículo 6. Según dice el versículo 5, al final dice: según el puro afecto de su voluntad, porque así lo ha querido a Él, porque así se le ha placido, dice, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Desde aquí vamos a empezar a estudiar después. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual ha sido propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos
para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el mismo Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por ahí es como, yo no escribiría nunca una carta así. Tiene mucha riqueza en literatura. Cada palabra que dice alaba y exalta cada vez más la obra de Cristo, su gracia, su misericordia, enseña de esa obra en la cruz. Y esto lo plasmaba cada vez que escribía. Pero vamos al versículo 6, desde allí vamos a comenzar. Que dice, el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando entendemos algunas de las palabras que dicen en este versículo, para alabanza de su gracia, él habla acá de ese favor gratuito, totalmente inmerecido de Dios al hombre. Eso es gracia. Eso es gracia. Dios nos regaló esta salvación que no lo merecíamos. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, aún esto es para alabanza de Dios, esa gracia. Por lo tanto, la alabanza que tributamos a nuestro Padre Celestial es por su bondad que ha tenido, por la bondad que ha tenido hacia nosotros, siendo inmerecedores. Cuando dice en la última parte de este versículo, aceptos en el amado, esta palabra aceptos significa literalmente agraciados por la gracia. Nos hizo aceptos. Encontraste gracia en Dios, por lo cual te dio esa misericordia de que te puedas acercar. Agraciados por la gracia. Dice en Cristo. Este es un término que lo utiliza muchas veces el apóstol Pablo y que esto significa y abarca toda la esfera donde tiene lugar la salvación el hombre. Cuando habla la gracia en Cristo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, que es en Cristo. Esto habla de todo lo que rodea, de todo lo que incumbe a esa salvación tan grande, en lo cual se realizan todos los propósitos de Dios, los tiempos de Dios. Nos hizo aceptos en la salvación de Cristo y a través de su salvación. Él nos hizo aceptos cuando nosotros entramos a través de Cristo por esa salvación, por la cruz, por creer en la obra de Cristo. Ahí somos aceptos y esa misericordia es que nos toma. Sería tan fácil, ahora vamos a ver en el próximo versículo, quizás no sería tan fácil para nosotros antes que tenían que venir con un sacrificio, había sacrificios que era una vez al año y de allí tenía que venir con un animalito y que esa sangre sea vertida y ofrecer un sacrificio. Hoy es solamente por fe, donde hubo un sacrificio perfecto que fue Cristo. La palabra alabanza nos habla de, como dice en el griego, epainos, aprobación, elogio. Esta es alabanza que le damos a Dios. Dice, expresa no solamente alabanza por lo que Dios hace por nosotros,
sino también por lo que Él es, reconociendo su gloria. Como esa alabanza es pura para Él, principalmente agradeciendo por lo que Él hace, es lo que hacemos nosotros cuando cantamos. De pronto, ¿y por qué cantamos esta canción? ¿Por qué cantamos una canción? Es el poderoso de Israel. Y decimos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es el poderoso de Israel que nosotros vivimos acá en Tucumán? Estamos alabándole por lo que Él hizo, por lo que Él hace, por lo que Él hizo. Estamos alabando por las escrituras que Él nos dejó. Y estamos alabándole por lo que Él es, reconociendo su gloria. Todo lo que hacemos sea para alabanza y gloria de Él. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y acá entendían muy bien en el primer siglo los cristianos lo que significaba la sangre de Jesús. Nosotros de pronto hoy tenemos, lo tomamos como aprendido a que la sangre de Cristo es vertida allí en la cruz y es la que nos limpia los pecados, pero nosotros no tenemos la chance de relacionar como lo hacían ellos. Ellos sabían muy perfectamente, es más, muchos de ellos habían ofrecido sacrificios hasta antes de Cristo. Pero después de la muerte de Cristo había sucedido, todos esos sacrificios ya no hacen falta. Ya hubo un sacrificio perfecto que fue Cristo. Y ellos sabían esto. La muerte de Cristo señalaba dos verdades muy grandes y maravillosas, que era la redención y el perdón. La redención era el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo. Nosotros éramos esclavos del pecado y la redención lo que hacía era pagar el precio que era marcado por ese pecado. A través de la muerte de Jesús fue el precio pagado para librar nuestras vidas de la esclavitud del pecado. Que Cristo haya ido en la cruz, de pronto era esto lo que quedaba pagado, era redención, era un precio alto que se estaba pagando allí, para que la condenación del pecado, para librarnos de esa esclavitud del pecado. Y la otra cosa que sucedía era el perdón. ¿Qué hacía el perdón? En el Antiguo Testamento era garantizada a través de la sangre de un animal. Este animal debía ser puro, sin manchas y todas estas cosas. Y ahora recibimos perdón en la base del derramamiento de la sangre de Cristo allí en la cruz, que fue ese sacrificio perfecto y verdadero. Estas eran dos cosas que estaban sucediendo y que en el primer siglo lo podían entender muy bien. Ellos necesitaban esa redención y ese perdón. Hoy, Cristo era ese Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso lo decía Juan el Bautista también. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al principio no lo entendían. ¿Cómo puede ser? Si es un hombre quizás parecido a cualquiera de nosotros y este va a ser el que va a salvar. No entendían. Todo esto comenzó, como dice un poquito más adelante, comenzó a cerrarse con la muerte de Cristo, cuando vieron literalmente que Cristo había muerto, y no solamente que murió, sino que resucitó y ascendió a los cielos. El versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual ha sido propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así
los que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice la Nueva Traducción Viviente, hablando del versículo 8, dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros. De pronto, siendo nosotros ¿cómo seríamos con alguien que merece ser castigado? Nosotros encontramos, quizás Dios quiera no nos toque y Dios quiera no nos salte el indio de adentro, ¿no? Que alguna vez encontramos a uno robando, de pronto que lo estén pateando ahí y tengamos el intento también de patear nosotros. Eso es lo que merecemos nosotros. Literalmente lo merecemos, es el castigo por nuestro pecado. Pero Cristo vino a decir, no, este no va a ser castigado. Yo morí por él. Yo ya fui castigado por él. Mi bondad hace que él no reciba ese castigo. Desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento, que esta sabiduría y entendimiento lo tiene Cristo aún a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Dios no escondía a propósito el secreto, el misterio de su voluntad, pero Él tenía un plan para el mundo. Un plan para el mundo que iba a ser revelado a través de Cristo y que nosotros lo íbamos a entender cuando Cristo resucitara. Este misterio que Él tenía, que a través de los tiempos, con el cumplimiento de los tiempos y todas esas cosas, era de reunir a esos dos pueblos que estaban distanciados de Él. ¿Cuáles dos pueblos? Los judíos, que era el pueblo de Dios, y los gentiles, que somos nosotros. Si Cristo no traía este misterio, como dice aquí, de enviar a Cristo si Dios no tenía esto para enviar a Cristo y unir a estos dos pueblos, hoy nosotros seríamos gentiles. Nosotros no entenderíamos lo que sería Cristo. Quizás nuestras vidas serían siguiendo a quién sabe cuántos dioses. Y los judíos serían el pueblo de Dios. Pero Cristo unió estos dos. Donde hay aún mucha gente que no entiende ese plan de Dios. Pero ¿saben qué? Dios tiene su momento oportuno y va a llegar aún un tiempo donde todo va a ser revelado, donde todo hombre va a entender y todo hombre se inclinará ante Jesús como Señor. Sean aquellos que le aman o sean aquellos que le temen, que le tienen temor, que le tienen miedo. Va a llegar un momento todavía. Dios, un cumplimiento de los tiempos ha sido en Cristo, pero al final va a haber otro cumplimiento. Y allí será donde todos van a poder entender. Versículo 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Tú crees que has sido predestinado? Sí, tú has sido predestinado. ¿Y tú crees que ese que todavía no ha conocido a Cristo, que quizás está en tu casa, que quizás es tu amigo, tu compañero de trabajo, ha sido predestinado? Sí. ¿Sabes que el hombre es una creación de Dios y el hombre no le corresponde el infierno? El hombre va al infierno porque él quiere, porque niega a Dios. Porque el infierno no es creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles, sus demonios, sus seguidores. Pero quien dice
San Juan 3:17, que aquel que no confiesa que Jesús, que aquel que no cree, ya es condenado. Esa es la condenación. En otro lado dice que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Y tú crees que tú mismo, cuando tú te acercas a Cristo, cuando eres redimido, cuando eres perdonado, eso mismo ya es alabanza para Él? Dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No dice que hay gozo en los cielos cuando uno de los cristianos gana la lotería, lo ascienden de trabajo, le pagan un bono extra, le pagan una indemnización. No dice que hay gozo en los cielos por eso. Eso es algo que de última podemos recibir. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y a veces pensamos que un pecador que se arrepiente es aquel que anda perdido en el pecado, que nunca ha venido a la iglesia y de pronto viene y conoce a Cristo, se arrepiente, recibe a Cristo como tu Salvador. Hay gozo en los cielos. Pero hay pecados de los cuales nosotros todavía debemos confesar día a día. Y cuando tú confiesas ese pecado, eres un pecador que se arrepiente. Por lo tanto, hay gozo en los cielos. Cuando tú vas una mañana, una tarde, o vienes a la iglesia y dices, Señor, necesito de ti. Yo he pecado. A esto todavía no lo puedo cambiar en mi vida, no lo puedo sacar, ayúdame, me arrepiento de esto. Allí hay gozo en los cielos. Sí que hay gozo en los cielos cada momento, aún por tu vida, para alabanza de su gloria. Amén. Versículo 13, en él también vosotros, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dos cosas que deben suceder. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, puede que la escuchemos entre por acá y salga por acá, eso es una cosa. Pero habiéndola escuchado y habiendo creído, eso es lo real. Fuiste, en ese momento, cuando tú creíste, el Espíritu Santo entró en tu vida, que aquí dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora vamos a ver qué significa. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, cuando tú dijiste, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, el Espíritu Santo ha entrado en tu vida. El Espíritu Santo ahora ha quedado como un sello de que le pertenecemos. Esa es la garantía, ese es el depósito que Dios va a cumplir lo que Él comenzó. Esa es la seña que Dios ha dejado en ti, diciendo, yo te voy a redimir completamente. Y esa obra que yo he empezado en tu vida la voy a terminar y dejo como seña el Espíritu Santo dentro tuyo. Amén. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la garantía. Arra literalmente significa depósito, pago inicial o pago de entrada. Nosotros usamos seña. La palabra seña. Yo te dejo señado esto que te voy a comprar. Bueno, Dios ha dejado el Espíritu Santo dentro nuestro, que es la zarra, es la garantía de que somos redimidos. Es la inversión que Él hace en nosotros, de que Dios es nuestro dueño. Escucha esto, que Dios es nuestro dueño completamente y para siempre. O sea, dentro tuyo no hay cualquier cosa. Dentro tuyo está el Espíritu Santo, llevas una marca.
Así como dicen que va a haber una marca, el 666, tú tienes la marca del Espíritu Santo. Esa es la marca de que perteneces a Cristo. Su presencia en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Es por eso que tú puedes orar. Es por eso que tú puedes cantar. Es por eso que de vez en cuando, siempre o todos los días, escuchas una voz que te enseña, que te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, que revela a tu corazón tus pecados y te dice, esto es lo que hay que confesar, esto no tiene que estar en tu vida. Y tú lo escuchas. Pero como hombres, muchas veces decimos, shh, cállate, o no. Lamentablemente sí lo hacemos. Ahora su poder obra en nosotros y allí ha comenzado ya la transformación de nuestras vidas. Que va ese cambio hasta que vamos a completar ese cambio cuando ya estemos allá en los cielos experimentando en la eternidad. Realmente seremos ya glorificados. Mientras tanto, mientras que estemos en esta vida, mientras que estemos en este cuerpo, que caminemos sobre esta tierra, vamos a tener tentaciones, va a haber tantas cosas por arrepentirnos, por cambiar, por agradecer a Dios, por alabar, por exaltarlo, cosa de todos los días, ir a Él, ir nuevamente a esa cruz, nuevamente agradecerle. Amén. Y quiero, antes de terminar, leer los versículos que quedan de este capítulo 1, pero quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, no sé si la tenés, Juan. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente, si no la tiene la puede escuchar. Y es casi una oración del apóstol Pablo y medio cerrando aún lo que él venía explicando en los primeros versículos. El versículo 15 comienza así: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, aquí nos damos cuenta de que él le hablaba a un pueblo maduro, a un pueblo que tenía una profunda fe en el Señor. Y aún su fe, como ya lo he hablado algunas veces, no solamente alcanzaba para ellos, sino que su fe se extendía a otro pueblo, a otros cristianos e hijos de Dios que estaban en otras partes. ¿Cuándo se revela esto? Cuando nuestra oración comienza a ser a favor de otros. Aun cuando muchas veces, como pasaba, nuestras ofrendas comienzan a ser por otros. Y empezamos a preocuparnos no por nosotros, sino que ya por los que están alrededor. Allí hay crecimiento. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, decía el apóstol Pablo, preso. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Cuán importante es ir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Investigando en las Escrituras, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele la palabra de Dios, que nos ilumine. La oración debe ser ferviente, la oración debe ser sincera. La oración debe llevar a arrepentimiento, agradecimiento. Y allí el Espíritu Santo nos habla, nos revela la palabra de Dios. Crezcan en el conocimiento de Dios. Versículo 18, pido que les inunde de luz el corazón. Aquí estaba.
ilumina su corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que Él llamó. De pronto, para que tome raíces esa fe que un día tomaste y te des cuenta que es algo seguro, no es algo volátil, no es algo que va a pasar, sino que es algo eterno lo que Cristo ha comenzado a hacer en ti. Una esperanza segura que Él ha dado a los que Él llamó, a los que predestinó. Es decir, a su pueblo santo. ¿Quién eran los santos? Aquellos cristianos que habían recibido a Cristo como su Salvador y caminaban en esa fe y crecen en esa fe. ¿Quién son? Su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Escuche lo que va a decir acá. Todo lo que usted vive hoy lo puede tomar de este gran poder que dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Que puedas entender, dice, versículo 19, leo de vuelta, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Muchas veces nos pueden decir, Dios es poderoso. Ajá, decimos nosotros. Pero cuando realmente podemos entender lo grande y lo poderoso que es, y que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está con nosotros, es quien nos ayuda, es quien nos protege, es quien nos levanta, es quien nos da esperanza, nos llena de fe. Es el mismo poder. Y se sentó en los lugares de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean los gobernantes o autoridades o poderes o dominio en cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Cristo está por encima. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué hay bajo la autoridad de Cristo? Su iglesia. En otro lugar dice que ha dado esa autoridad aún a la iglesia. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Cristo es la cabeza. Está por encima de nosotros. 22 Leones Nuevo. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo del Cristo. Él la completa y la llena. El mismo Dios dentro tuyo, mismo Dios completando, llenando. Y quizás le surge la misma pregunta que a mí. ¿Y por qué, Señor, todavía hay cosas que no se ven? ¿Sabes por qué? Porque Él se toma el tiempo y Él tiene sus tiempos cuando va a completar toda la obra. Obra que Él ya la ve completa. Nosotros vamos cursando los tiempos. Él es eterno. Nosotros vivimos en un tiempo finito. Y por eso debemos agradecerle. ¿Sabes por qué? Por la obra que Él ya hizo en nosotros. Debemos agradecerle por su salvación. Debemos agradecerle aún por esa obra completa en nosotros, aunque nosotros sabemos que Cristo está trabajando. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Él es quien lo llena todo.
Él es quien ha muerto en la cruz, Él es quien nos dio vida eterna, Él es quien nos regaló ese regalo de la sabiduría, de la inteligencia, de su gracia, que lo que hacemos, lo que somos aún es para su alabanza, para su gloria. Amén.